Las catástrofes naturales, que ya crecían en frecuencia e intensidad antes de la pandemia, siguen acelerándose y van dejando en evidencia al cambio climático como causa fundamental de ambos problemas. Las epidemias de las últimas décadas tuvieron su origen en animales cuyo hábitat desaparece por la invasión y explotación del ser humano. Como bien señaló el secretario general de Naciones Unidas, no existe una vacuna para salvar al planeta y nada detendrá el calentamiento global ni las próximas pandemias si el hombre sigue diezmando la biodiversidad de este planeta. Una catástrofe natural en pandemia es una emergencia sobre otra y complica la crisis sanitaria en lo inmediato, empezando por la evacuación y el alojamiento en centros de emergencia agolpados. Peor aún si esto pasa cuando la variante Delta hace aumentar los contagios en todo el mundo. También aquí en Alemania, donde los expertos advierten sobre un nuevo brote de COVID-19 tras las inundaciones en el suroeste del país que dejaron unos 170 muertos y más de 100 desaparecidos. Voluntarios de toda Alemania colaboran en las operaciones de limpieza tras la catástrofe de las inundaciones. La ciudad de Ahrweiler, al oeste de Alemania, sufrió graves daños y queda mucho por hacer. Si bien la pandemia no ha terminado, las mascarillas y el distanciamiento social no son ahora la principal prioridad. La gente dice que la inundación se ha llevado por delante la COVID. Tener que mantener el distanciamiento social mientras limpiamos entorpecería el trabajo y solo haría que todo el mundo esté aún más molesto. Nadie piensa en la COVID. Intentamos ayudar a la gente que ha perdido sus casas. Mucha gente lo ha perdido todo. Su vida entera ha desaparecido. Necesitan un lugar donde quedarse. No hay mucho espacio entre las camas de este alojamiento de emergencia improvisado. Durante el día está vacío, pero por la noche lo ocupan los que se han quedado sin hogar y los voluntarios. A nadie le preocupa que sea un posible foco de infección. Es una cuestión de vida o muerte. La gente lo ha perdido todo. No piensan en la pandemia y no estamos insistiendo en eso. La gente está traumatizada por lo que ha pasado. No puedes decirles, por favor, cumplan las normas de higiene y distancia social. De todos modos, nadie quiere que un posible repunte de las infecciones se sume a las tormentas, las inundaciones y la destrucción. En un lugar central de la ciudad se ha instalado un centro de pruebas y vacunación. El centro móvil reemplaza a las instalaciones médicas destruidas por las inundaciones. Hay que ser sensible al respecto y tener en cuenta que todo ha sido arrasado, excepto, por desgracia, el coronavirus. Poco menos de la mitad de la población está totalmente vacunada y la variante Delta se propaga deprisa. Las autoridades esperan que las personas se animen a vacunarse, aunque no todas están dispuestas a hacerlo. Yo me vacuné hace tiempo, pero mucha gente que conozco no lo ha hecho y ahora no tienen tiempo. Me dicen que tienen cosas más importantes por las que preocuparse. Con las inundaciones es posible que la vacunación no sea la máxima prioridad, pero es tan crucial como lo era antes de que llegaran las lluvias. En China se cuentan ya más de 30 muertos, consecuencia de las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en la provincia central de Henan. Medios locales informan que unas 376.000 personas han sido evacuadas y más de 3 millones se han visto afectadas por las lluvias torrenciales desde el 16 de julio. Mientras gestiona rebrotes puntuales en su territorio, el gobierno chino ha rechazado el regreso de la Organización Mundial de la Salud para una segunda fase de investigaciones sobre el origen del nuevo coronavirus en la provincia de Wuhan, concretamente en el laboratorio virológico de esa ciudad. China niega que la COVID-19 se haya fugado de ese instituto y rechaza las acusaciones de falta de transparencia.
Vamos a profundizar en la relación catástrofes y pandemia con el doctor Daniel López Acuña, él es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Doctor, cuéntenos en principio cómo afecta la pandemia a la gestión de catástrofes naturales sobre el terreno. Bueno, es un círculo vicioso. La pandemia afecta a la gestión de catástrofe y la catástrofe afecta a la gestión de la pandemia. Yo creo que tenemos que entender primero que todo el proceso que se genera con el cambio climático ha aumentado el número de desastres naturales en el mundo, de inclemencias en el clima que nos llevan a situaciones como inundaciones, como terremotos, como hambrunas, como sequías. Alemania, Europa en general está viviendo en estos momentos un claro ejemplo de esas catástrofes. La situación que tenemos es que esa catástrofe interrumpe las líneas de actuación habituales de protección de las personas, de no tener interacciones sociales, de vacunación que se necesitan en la gestión de la pandemia. Y la pandemia, por supuesto, hace más explosiva toda la situación y como consecuencia más difícil la respuesta a la gestión de la catástrofe. ¿Calificaría usted, doctora, la pandemia entonces como un desastre natural? Bueno, a ver, yo creo que es independiente de cómo lo califiquemos. La pandemia es un fenómeno infeccioso, que como consecuencia es un fenómeno biológico natural, que afecta simultáneamente a muchos continentes. El tema es cómo se produce el salto del patógeno que ha generado la infección como para poder afectar a la especie humana. Con los coronavirus llevamos ya 2 décadas viendo saltos de especies animales a especies humanas altamente generados por los cambios climáticos, por el deterioro ambiental y por la invasión de hábitats animales por parte de la actividad humana. ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre esta teoría de una fuga del virus del SARS-CoV-2 de este laboratorio de virología ahí en Wuhan? Bueno, yo creo que este es un tipo de situación en donde no debemos de irnos por opiniones, sino por evidencia. Si existe la evidencia plena de que hay situaciones de casos de COVID-19 previos a la notificación de la epidemia en diciembre del 2019, pues tenemos que indagarlos con toda profundización y ver si se trata o de un salto animal de murciélagos a humanos antes de que se hubiese detectado este fenómeno pandémico y las neumonías asociadas a COVID-19 en los hospitales de Wuhan, o si se puede haber tratado de un virus detectado en cavernas donde había murciélagos infectados que estaba siendo estudiado en el laboratorio de Wuhan y que puede haber tenido una fuga accidental. Esto hay que transparentarlo, hay que investigarlo, se necesita la cooperación de todos, muy especialmente la transparencia de China. Y yo creo que lo único que puede responder a esta pregunta es la investigación acuciosa a profundidad de cuál es la génesis, cuál es la dinámica con la cual este virus empezó a afectar a poblaciones humanas de la manera que lo ha hecho. Precisamente, doctor, China niega falta de transparencia, pero al mismo tiempo acaba de negarse a recibir a un nuevo equipo de la OMS para investigar sobre los orígenes de este virus. Eso no transmite precisamente tranquilidad, ¿verdad? No, para nada. Yo creo que no es un buen signo. Yo creo que para que tengamos una verdadera cooperación multilateral en la prevención de pandemias y en la respuesta a las pandemias, necesitamos transparencia, objetividad, apertura, cooperación. De lo que se trata no es de esconder o diluir hechos que puedan haber acontecido, sino de conocer qué es lo que desata el que un virus tenga este alcance, esta celeridad de transmisión. Y yo creo que lo mejor que puede hacer cualquier Estado miembro, China o el que sea, es estar plenamente abierto a la investigación, a la transparencia de la indagación de las causas verdaderas de esto. Doctor Daniel López Acuña, en Gijón, España, muchas gracias por estas aclaraciones. Hasta la próxima. Encantado, con mucho gusto. Hasta luego.
Taiwán acaba de anunciar la apertura de una oficina de representación en Lituania después del fortalecimiento de las relaciones bilaterales facilitado por la pandemia. Taiwán donó máscaras a Lituania cuando llegó la pandemia el año pasado y Lituania a su vez acudió en ayuda de Taiwán con vacunas. Taiwán no tardó en volver a dar las gracias esta vez con suministros más dulces. Sabrosa. Esta galleta de hojaldre es la favorita de los niños en Taiwán. Ahora se ha convertido en una muestra de gratitud hacia Lituania. Taiwán enfrenta su mayor brote de COVID desde el pasado mayo. La tasa de vacunación allí es baja debido a la escasez de vacunas. Lituania es, después de Estados Unidos y Japón, el tercer donante de vacunas contra el coronavirus para Taiwán. Y aunque apenas se trate de 20.000 dosis, Taiwán aprecia el gesto. Cuando oí hablar de Lituania, una economía relativamente pequeña de un país pequeño, me dije, ¿cómo es posible? ¡Qué considerados! En agradecimiento, la empresa taiwanesa Imei enviará 2 contenedores llenos de las deliciosas galletas al país báltico. Está muy bien. Ellos nos dan vacunas y nosotros podemos darles algo a cambio. Hemos aprendido más sobre Lituania gracias a esto. Quizás sea un buen motivo para visitar el país con los niños cuando todos estemos vacunados. Los taiwaneses demuestran su gratitud de muchas maneras. Las ventas de chocolate lituano aumentaron en Taiwán. Algunos usan mascarillas con el lema «Gracias, Lituania». Es de esperar que la cooperación económica entre ambos países florezca. Taiwán anunció que establecerá una oficina comercial en Lituania. Esto demuestra la determinación de Taiwán de ampliar las relaciones con los países europeos. Es todo un logro de las relaciones entre Taiwán y Europa. Taiwán reforzará los intercambios económicos, comerciales, educativos, culturales y sociales con Lituania. También aprovechará esta oportunidad para cooperar con todos los países bálticos. La economía será la base de los lazos entre Taiwán y Lituania. Un ejemplo de cómo la solidaridad puede hacer que se estrechen los vínculos comerciales. Este ha sido nuestro especial COVID-19. Gracias por su confianza. Cuídese. Hasta la próxima.